la conservación y la biotecnología pueden contribuir para una mejor producción de alimentos y ayudar a alimentar la población mundial. Al final hablaré un poco de lo que hacemos con algunos ejemplos de que lo hacemos en nuestro laboratorio. Bueno, nosotros estamos aquí en Europa, en la extremidad de Europa, un poco lejos de Ecuador, en Portugal, en la ciudad de Coimbra, que es más o menos en el centro de Portugal. Algunos de vosotros creo que ya han estado aquí. Es cerca del Océano Atlántico, unos 40 kilómetros, y Portugal está entre España y el Océano Atlántico. Esta es la parte vieja de la universidad. Es una universidad muy antigua de hace unos 730 años que estamos cumpliendo este año. Es de 1290. Esto es un antiguo palacio de los reyes de Portugal, donde es ahora el rectorado y la biblioteca más antigua de la universidad. Nuestro departamento es el Departamento de Ciencias de la Vida, que es un edificio también antiguo, que es cerca del Jardín Botánico que rodea completamente nuestro departamento. El Jardín Botánico es de 1772 y es uno de los más antiguos de Portugal. Y nuestro laboratorio es el laboratorio de biotecnología de plantas, donde trabajamos principalmente en cultivos in vitro, y usamos los cultivos in vitro para producir plantas en cantidad de algunas especies. Usamos cultivo in vitro para comprender algunos mecanismos de desarrollo de las plantas, como la embriogénesis. Usamos también para producir haploides. Bueno, usamos las tecnologías de cultivo in vitro para una serie de otras cosas. Bueno, yo voy a hablar un poco de la importancia de la seguridad alimentar y de la importancia de la biotecnología, conservación y biotecnología para la seguridad alimentar. Hay muchas definiciones de lo que es seguridad alimentar. He ponido aquí algunas del Departamento Americano de Agricultura, de la FAO, pero seguridad alimentar es un concepto muy simple que significa que hay que producir alimentos para que todas las personas en el mundo puedan tener acceso a una alimentación adecuada. Eso es un poco diferente de seguridad, de food safety. I don't know how to say this in Spanish, but food safety and food security are two different concepts. Seguridad alimentar quiere decir que la comida que consumes debe ser segura, que no te va a hacer ningún daño cuando la consumes. The best concept is this: try to not die when eating something. Hay muchas autoridades reguladoras en diferentes países que regulan la calidad de la alimentación. En Europa tenemos la EFSA, que es la European Food Safety Agency. En los Estados Unidos, la FDA, Food and Drug Administration, y en diferentes países hay autoridades alimentares que controlan la calidad de los alimentos. Esto es un ejemplo de alimentos que no son muy seguros. En 2011 se ha producido un caso en que bean sprouts eran consumidos por personas en algunos países europeos. Eran producidos de manera orgánica y unas 31 personas han muerto por la consumación de estos alimentos. Hay muchas instituciones en el mundo que se dedican al problema de la seguridad alimentaria. Una de ellas es la FAO, que todos los años produce un reporte
que se llama Food Security and Nutrition in the World. Este es lo más reciente de 2020, donde se señalan los problemas más prementes de la seguridad alimentaria. Como sabéis también, la UNESCO tiene unos objetivos para el desarrollo. Aquí podéis ver esos 17 objetivos, y los que están más relacionados con la seguridad alimentaria son el primero y el segundo. En particular, el segundo, que es el objetivo de obtener hasta 2030 que no haya hambre en el mundo. Entonces, estos objetivos se han creado en 2015 y se espera que sean atingidos en 2030. Pero la situación no es muy famosa. Como podéis ver en esta figura, esta es la situación de alimentación en el mundo. Desde 2005 hasta más o menos 2014, el número de personas que sufría de hambre ha disminuido, pero desde 2014 la situación se ha invertido un poco y se espera que en 2030 el objetivo no sea atingido y que haya ainda más personas con hambre en el mundo. La línea naranja es el número y la línea azul es la porcentaje de personas que tienen hambre en el mundo. ¿Me entendéis, Efren? Sí, se entiende. Sí se entiende, doctor. Gracias. Esta figura es también muy interesante porque muestra la producción mundial de cereales, de grano, de trigo, de maíz y de arroz. En azul tienes los países que son exportadores de comida, de cereales, y en las otras colores, en rojo, en rosa, los países que son importadores. Y como se puede ver, hay pocos países que son exportadores y hay muchos países que son importadores de comida. Y en consecuencia, los países que son más importadores son aquellos que están más sujetos a la deficiencia alimentar. Es el caso de Portugal. Portugal produce principalmente vino, produce madera, tomate, pero no produce mucho de trigo, ni de maíz, ni de patatas o arroz. Entonces nosotros en Portugal importamos muchos alimentos, una vez que no podemos comer corque o madera, y podemos beber vino, pero no es un alimento, y olive oil también no. Es un ejemplo de un país que es importador y que cuando hay crisis es los que más sufre, como hay muchos otros en el mundo. Aquí podéis ver la producción de cereales de granos en Portugal. Durante muchos años la producción ha sido muy irregular, con aumentos y disminuciones de año para año, muy relacionados con las condiciones climáticas, pero desde 2013 la producción de cereales viene a disminuir bastante y actualmente ha atingido uno de los más bajos niveles desde siempre. Bueno, hablando ahora un poco de la población en el mundo actualmente hay cerca de 8 billones de personas, y en los últimos años la población ha aumentado bastante. Esto lo he hecho hace un par de días atrás. Hay un site donde podéis ver la evolución de la población en el mundo. En un minuto, desde las 11:40 hasta las 11:41, la población aumenta cerca de 155 personas. Por tanto, en cada minuto tenemos más 155 personas, lo que quiere decir que en un año tenemos algo como 80 millones de personas a más en el mundo.
no en Portugal, porque en Portugal producimos muy pocos hijos, la población está envejeciendo mucho, pero hay muchos países donde la población está creciendo bastante, especialmente en África y en Asia. El problema que se pone es si los alimentos que estamos produciendo son suficientes para la población que el mundo tiene. Aquí en esta figura podéis ver en azul es la producción de alimentos y en verde tenéis el aumento de la población. Nosotros estamos más o menos por aquí en 2020 y como podéis ver se producen más alimentos do que la población crece. Pero se estima que cerca de 2050 la población será tan elevada que la producción de alimentos no será suficiente para que todos tenemos comida suficiente. Entonces hay que producir más alimentos. Hasta aquí la producción de alimentos ha aumentado bastante. Esto aquí es el ejemplo del arroz. En 1900 la área para producir una tonelada de arroz era cerca de 6.600 metros cuadrados y en 2015 esa área había disminuido cerca de 10 veces, o sea, se puede producir la misma cantidad de arroz actualmente en solo 600 metros cuadrados y resultados semelhantes han sido obtenidos para el maíz y para el trigo. Entonces la situación actual en el mundo es esta, con base en el reporte de FAO. Todos los años, o el año pasado, el número de personas que no tienen alimentos ha aumentado 10 millones. En los últimos 5 años ha aumentado 60 millones, cerca de 700 millones de personas pasan hambre, 840 millones se estima que pasen hambre en 2030 y en el año pasado cerca de 144 millones de niños con menos de 5 años tenían problemas alimentares. Esto significa que estamos muy lejos de los objetivos de UNESCO. Entonces hay que pensar cómo la ciencia puede alterar este estado de cosas y cómo se pueden producir más alimentos. Y esto es un problema que preocupa mucho a los gobiernos y las instituciones internacionales. Pero no es un problema nuevo. En el siglo XVIII, Tomás Malthus já hablaba de este problema, ya era un religious man, un economista que ha publicado este libro sobre la población mundial y la producción de alimentos. Y ha sido una de las obras que ha impresionado Darwin y que le ha permitido refletir sobre la evolución. La situación actual es esta. Se estima que en 2050, cuando la población en el planeta atinja los 9 millones, será necesario 70% más de calorías do que ahora. Hemos que hacer esto manteniendo los ecosistemas como las florestas que se están disminuyendo a tasas muy rápidas. Hay que disminuir el uso del agua y la erosión de los suelos y hay que investir bastante en desenvolvimiento económico y en agricultura, construyendo estradas, mercados, sistemas de rega más eficaces y hay que formar personas, especialmente en los países menos desarrollados. En resumen, hay que aumentar la producción de alimentos y la productividad. Este libro es muy bueno, no sé si lo conocéis, mas habla mucho de estos problemas de la biodiversidad, conservación y producción de alimentos. Y tenemos que hacer esto en una situación en que el clima está cambiando. Este mapa muestra cómo el clima está cambiando y lo que se estima que va a acontecer en los años próximos. Las zonas en verde son las zonas en que la producción de grano
será mayor y las zonas en naranja son las zonas que se estima que la producción diminúa. Como podéis ver, en el hemisferio norte la producción será mayor y en el hemisferio sur será menor. Y en el hemisferio sur es el más populoso, especialmente en África y en Asia. Y además siempre hay sorpresas. Este año hemos sido sorprendidos con COVID y se estima que solo por causa de COVID el número de people con hambre en 2020 aumentará entre 80 y 130 millones de personas. Esto significa que hay que producir más alimentos y estos tres factores creo que son muy importantes para la producción de alimentos: la biodiversidad, la conservación y la biotecnología. Los tres influencian la producción de alimentos, no son los únicos, hay otros factores como el desperdicio alimentar, que es un factor muy importante, la estabilidad de los mercados, el acceso a los alimentos y la utilización y la conservación de los alimentos. Pero esto, biotecnología, biodiversidad y conservación son importantes no apenas para la producción de alimentos, pero también para lo que se llaman los otros Fs, o sea, la producción de alimento para el gado, la producción de fibras para el vestuario, la producción de energía, la industria floral y la producción de medicamentos. Muchos de ellos son de origen vegetal. La biodiversidad es importante porque biodiversidad es diversidad genética. Diferentes genes significan diferentes capacidades y diferentes características y se pueden usar lo que se llaman los crop-wild relatives, que son plantas semejantes a las plantas que son usadas como crops para hacer crosses y transferir genes. Lo mismo con las land races, que son cultivares antiguos y muy particulares de algunas regiones que se pueden usar también para cruzamientos con las plantas que son más usadas en la agricultura. Hay también las nuevas plantas o plantas que actualmente no consumimos mucho, pero que pueden ser usadas en la alimentación, y hay muchas plantas que son una fuente de químicos que pueden ser usados como medicamentos. Por tanto, la biodiversidad es importante para todo esto. ¿Cómo es actualmente el estado de biodiversidad en el planeta? Eso es una información que está disponible en este site de International Union for Conservation of Nature. Hay informaciones acerca de cerca de 49.000 especies de plantas, lo que significa un quinto del total de plantas, y lo que podemos ver es que cerca de 40% de estas especies son al menos en el estado vulnerable, por tanto están muy ameazadas. Esta institución produce muchos reportes. Aquí tenéis un ejemplo que es la lista vermelha de las árboles de Europa que están ameazadas. La mejor manera de conservación es conservar in situ, en el local donde están las plantas, pero lo que estamos observando es precisamente el contrario. Se observa por todo el mundo la destrucción de las florestas, y entonces hay que encontrar alternativas para esta conservación in situ. Una manera es la conservación en jardines botánicos o en parques. Aquí es el jardín botánico de nuestra universidad, que tiene una colección de árboles de eucalipto y colecciones de aromáticas y de palmeras. Otra manera es usando los bancos de germoplasma, los bancos de semillas. Aquí es el Banco Portugués de Germoplasma. Esta es mi amiga Ana Barata, que está hablando con un político y está intentando sacar algún dinero para el funcionamiento del banco. Es así que pasamos mucho de nuestro tiempo. Se puede conservar in vitro. Esto es un ejemplo de una planta, Belevalia dubia, que está en peligro en Portugal. Es un endemismo y que hemos conservado in vitro a través de técnicas de micropropagación. Es una planta bulbosa
que produce bulbos in vitro y se puede mantener muy bien en cultura. Se pueden conservar también estructuras vegetales por criopreservación, polen, embriones somáticos, meristemas, callos. Y se pueden producir semillas sintéticas, lo que muchas empresas ahora en Estados Unidos y en Canadá están haciendo, y estas semillas se pueden también conservar, no tan bien como las semillas naturales, pero se conservan. La biotecnología es una herramienta importante para la seguridad alimentaria. Hay muchas maneras de obtener diversidad a través de técnicas de biotecnología. Hay la mutagénese, que es una de las más antiguas, pero que ainda se usa mucho, la poliploidía, la obtención de haploides por embriogénese polínica, la variación somaclonal, la hibridación somática a través del uso y la fusión de protoplastos, y las técnicas más modernas de ingeniería genética y de edición genética, que no usamos mucho en Europa. Siempre estamos discutiendo si tiene muchos problemas ambientales o de seguridad, pero en otros países como Argentina, Estados Unidos, Brasil, se usan ya mucho. La biotecnología se puede usar también para obtener plantas en larga escala. Aquí tenemos un ejemplo de una planta con que trabajamos en nuestro laboratorio, que es el medroñero, un madroño, que es esta especie Arbutus unido, que produce unos frutos que son muy interesantes. Se puede propagar en larga escala por embriogénese somática o por otras técnicas de cloning como la organogénese o la proliferación de meristemas axilares. La biotecnología se puede usar también para identificar genes y proteínas que controlan el desarrollo de plantas. Este es un trabajo que hemos publicado muy recientemente, en que hemos isolado una proteína y un gene que es responsable por la inhibición de la embriogénese somática en tamarillo, que es una especie de América del Sur que existe en Ecuador, en Colombia y en otros países. Podemos usar también la biotecnología para entender cómo es el desarrollo de las plantas. Aquí ha sido un trabajo también en tamarillo, donde hemos identificado algunos microRNAs que son importantes para el control de la embriogénese somática. Aquí un trabajo ainda relacionado con biotecnología de plantas, donde hemos estudiado la vitrificación de plantas in vitro, que es un fenómeno que afecta mucho la propagación y disminuye el número de plantas que se pueden obtener. Hemos hecho un estudio para entender un poco mejor la vitrificación in vitro. Aquí es un trabajo que hemos hecho con varios parceros de BioAle, que están presentes algunos de ellos en este congreso. El grupo de Paloma Moncalean, que es la líder de nuestro grupo de BioAle, con Miguel Guerra de Brasil, que es un trabajo para comprender los factores epigenéticos que son importantes en la embriogénese somática de pinos. Aquí no es una planta que se pueda comer, pero es una planta que es usada para producción de madera. Y aquí un último ejemplo con Arbutus unido, que es la planta de que he hablado hacia atrás, en que hemos un estudio para producir plantas más resistentes al estrés hídrico, usando también tecnologías de propagación in vitro. Por tanto, como perspectivas futuras, yo diría que la diversidad de ferramentas biotecnológicas nos permitirá producir alimentos en cantidad suficiente para alimentar la población. Es una pena que muchos países no puedan usar estas tecnologías o por razones económicas o por razones políticas, como acontece en Europa.
y eso se va a refletir en la producción de alimentos en esos países. Y tenemos que limitar la destrucción de la biodiversidad encontrando maneras más eficaces de producir los alimentos. Y para eso la biotecnología tiene también soluciones muy interesantes. Este es parte de mi grupo de trabajo. Ha sido cuando hemos ido a un congreso en Vitoria y hemos invadido España. Aquí son las colaboraciones que tenemos y las fuentes de financiamiento. Esta es una foto del congreso de 2018 donde hemos participado y aquí hay varios colegas que también estarán en este congreso, no físicamente, pero online. Y aquí es un amigo que he encontrado en Galápagos, muy interesante. Y una homenaje a Kino que nos ha quitado hace un par de días. Gracias. Muchas gracias, doctor. Se lo entendió muy bien el español, fue muy clara su presentación. Perdóname mi español. No, muy bien, se entendió muy bien. Debido al tiempo, tenemos una sola pregunta. ¿Qué opina acerca de la distribución de alimentos? Hay quienes dicen que producimos alimentos para todos, sino que hay una mala distribución de alimentos en el mundo y hay mucho desperdicio de alimentos en algunos países ricos. Sí, hay las dos cosas. Todos sabemos que en nuestras casas, en nuestros restaurantes desperdiciamos mucha comida, eso es verdad, pero lo que pasa es que es difícil que esa comida, esos desperdicios no los puedes directamente transferir para otros sitios. Entonces, lo que hay que hacer es que los países donde la producción de alimentos es más deficitaria, fornecerles las herramientas para que puedan producir alimentos. Otro problema es que esos países donde la producción es más fraca, lo que usan son semillas que son producidas en otros países y que no están tan adaptadas al crecimiento en esos locales. Y entonces eso después, por ejemplo, he visitado Angola hace un par de años y ahí hay muchos problemas de alimentación, especialmente en las zonas más fuera de las ciudades. Y lo que pasa es que no tienen buenas estradas para transportar los alimentos, no tienen buenos mercados donde puedan vender los alimentos, los precios son muy bajos y es una agricultura muy poco competitiva. Entonces, solo produces alimentos para consumo de las poblaciones locales. No sé si he respondido. Sí. No, sí, muy bien. Si tenemos igual algunas otras preguntas, se las haríamos llegar para que las pueda responder. Nosotros después las socializamos a los asistentes. Ok, muy bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su presentación. Gracias y también. esperemos que siga conectado.